Ok, vamos a continuar con la serie que hemos iniciado. La serie se titula Seguros en Cristo. Esta es la tercera enseñanza que llevamos dentro de esta serie y el tema de hoy se titula Lavados y limpiados por Cristo. Esta es la tercera enseñanza. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, está después de 2 Timoteo. Y vamos a estudiar y a seguir aprendiendo. ¿Quieren seguir aprendiendo? Bien. Eso suena bien. Tito 3, versículo 4 y 5. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, digan todos misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire qué versículo tan difícil, está medio... porque son expresiones que no son muy comunes dentro de las enseñanzas en las iglesias. Pero hoy vamos a estudiar este versículo, ¿qué le parece? Dice ahí en el versículo 5 que el Señor nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Digan todos, su misericordia. Esta palabra misericordia, que es un atributo de Dios, la misericordia de Dios es eterna, su santidad es eterna, su bondad es eterna, porque es un Dios indestructible, incorruptible, incontaminable, y todo lo que nos da es igual. Entonces su misericordia viene del griego, ¿qué dice ahí? Eleos, que significa compasión divina. Es muy distinta la misericordia de Dios a la misericordia de los hombres. Porque, déjeme darle una definición, la misericordia de Dios es la manifestación externa y visible, porque vimos a su Santo Hijo Jesús que fue enviado, manifestación externa y visible de la compasión de Dios hacia los que están en una situación insalvable, que no tienen de dónde agarrarse, que no tienen remedio, que no saben qué hacer, y que solo Dios puede escucharlos, solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede tenderlos la mano. Esa es la misericordia de Dios, y dice que es eterna. Y en esa manifestación visible de Dios operó la gracia, fíjese, que es el favor inmerecido, y ese favor nos hizo un regalo. Ahora sí que nos hizo el favor, ¿verdad? Y ese regalo fue la salvación. Fue algo inmerecido que nosotros obtuvimos por medio de la fe, al creer. Y cuando creímos el mensaje de lo que Jesús hizo, en ese momento vino el arrepentimiento, que fue el cambio de mente y de dirección respecto del pecado. Y entramos en lo que la Biblia menciona como la conversión. Nos convertimos a Cristo, es decir, íbamos hacia el abismo, retornamos y nos volvimos hacia Dios. Y es así como hoy decimos que estamos convertidos a Cristo, y es cuando se operó, vino a la realidad espiritual lo que se conoce como nuevo nacimiento, es decir, nacimos de nuevo al ser engendrados de Dios, cuando puso en nosotros su naturaleza incorruptible. ¿Estamos? Bien, en el versículo 5 de Tito 3 hay una frase así difícil de entender, pero vamos a tratar de explicarla. Fuimos salvos por su misericordia, por el lavamiento, digan todos lavamiento. No, noten algo, lavamiento de la regeneración. Esta palabra lavamiento viene del griego, ¿qué? ¿No está allí? ¿Todavía no? Viene del griego
Viene del griego louo, que significa literalmente bañar totalmente a una persona. ¿Qué hizo el Señor? Es sumergir. Antes se bañaban, no había regaderas, entonces se metían ellos en un recipiente, en una tina, vamos, y se bañaban totalmente. Y ese es el significado también del bautismo, sumergirse totalmente. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos lavó totalmente, nos sumergió totalmente bajo su sangre. ¿Entienden? Ok. Entonces, déjeme decirle algo. Mire, esta palabra lavamiento es una palabra que se usaba mucho en el Antiguo Testamento porque había muchas ceremonias, muchos ritos de lavamientos. ¿Qué significa esto? Ellos, cuando tocaban una persona muerta, cuando tocaban un animal muerto, cuando había muchas situaciones que decía la ley que se contaminaban, entonces ellos debían de hacer simbólicamente lavado de manos, de pies, de cara, y se lavaban nada más. Y esto habla simbolizando lo que posteriormente sería en el Antiguo Testamento. Hacían estas ceremonias de lavamiento, lo que sería en el Nuevo Testamento, en el cual estamos bajo ese nuevo pacto nosotros, simbolizaba entonces el lavamiento que hizo Cristo Jesús de nuestros pecados. Nos bañó totalmente y nos limpió totalmente. Pero este lavamiento se hizo a través del mensaje del Evangelio. Cuando creímos, entonces entró la palabra y la palabra misma nos limpió. Déjeme explicarle. En Efesios 5:26, si deja una señal ahí en Tito, y en Efesios 5, versículo 26, habla acerca de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Quién es la iglesia? Los que han nacido de nuevo en cualquier parte del mundo. Para santificarla, a la iglesia, habiéndola, fíjense esta expresión, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el agua simboliza en la Biblia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y al creer la palabra, lo que dice en la Escritura, al creer nosotros, es cuando se opera todo esto que viene por medio de la fe. Bien, vamos a Juan capítulo 13. Lavamiento, fíjense, estamos estudiando esa palabra que es extraña para algunos. Los que están estudiando la escuela bíblica va a ser más entendible. Juan capítulo 13. Aquí es un episodio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, pero vamos a ver algunos detalles aquí. Juan 13, versículo 4. Dice: se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Puso agua en un lebrillo. Agua, ¿qué simboliza el agua? La palabra de Dios. Yo quiero que vayan poniendo atención, porque aquí hay muchas metáforas, alegorías y simbolismos. Aunque es un acto literal, tiene mucho significado espiritual. Ok. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto es un acto literal con significado espiritual, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así hay casos, tal vez tú no entiendas algunas cosas ahora, pero las entenderás después. No comas ansias ni te desesperes. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Yo quiero que noten varias veces que estos textos hablan de lavar. Si no te lavare, lavar los pies.
Si no te lavaron, tienes parte conmigo, lávame todo, después dice él. Y déjame decirle algo, mire, aquí en el versículo 8, esa frase, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, esa palabra lavare viene del griego nipto, que significa, en primera instancia, lavar, también significa limpiar, pero tiene un ingrediente que es lavar, limpiar las manos, los pies o la cabeza. Ahora, yo quiero que pongan atención y pongan sus ojos en el versículo 9, después de que Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo, nipto, y le dice Simón en el 9, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yo quiero que ustedes noten, en el griego original las palabras son distintas. Cuando Jesús le dice, si no te nipto, él entendió que esa palabra significa solamente limpiar, lavar las manos, los pies o la cabeza. Esto era algo simbólico. ¿Por qué? Porque con los pies, nuestros pies nos llevan a lugares donde no debemos estar y nos ensuciamos. Y decimos de una persona que anda en malos pasos. Con las manos nosotros podemos hacer muchas cosas que ensuciamos nuestras manos. Nuestra cabeza, que tiene los ojos, podemos hacer muchas cosas y ensuciar nuestros ojos, nuestra vista. Nuestros oídos, podemos escuchar muchas cosas que ensucian y contaminan nuestra alma, nuestra vida. Entonces, le dice Jesús, si no te nipto, si no te lavo, si no te limpio lo que está sucio, dice, no tienes parte conmigo. Ahora vamos al versículo 10, 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado, y esa palabra es loúo. ¿Qué es loúo? Bañado totalmente. Aquí hay un juego de palabras que en el idioma nuestro no tiene mucho sentido, pero cuando estudiamos el original cobra mucho sentido. Escuchen, el que está loúo, bañado, limpio totalmente, no necesita sino nipto. Por eso dice, sino lavarse los pies, porque los pies son los que mayormente se ensucian, ¿no? Pisamos el suelo. Y esto es algo metafórico, hablando de que nosotros estamos en el mundo y en nuestro caminar en el mundo muchas veces nos ensuciamos, nos contaminamos. Entonces dice, el que está loúdo, lavado totalmente, no necesita sino nipto los pies, lavarse solamente los pies, pues está todo limpio. Ahora, todo limpio es, vamos a leer toda la frase, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Y esa palabra limpios es otra palabra distinta, fíjense. Es la palabra griega cátaros, que significa pureza total, significa sin mancha. Entonces, vamos a tomar este versículo y vamos a leerlo como se lee en el texto original. Ahí va. 10. El que está totalmente bañado ya, que está limpio, no necesita sino lavarse los pies, solamente una parte de su cuerpo, porque se ha ensuciado, se ha contaminado con el pecado. Pues está todo limpio, ¿sí? Está cátaros. Y vosotros ya estáis cátaros, totalmente limpios. ¿Entienden? Ahora, fíjense al final del versículo 10, pero no todos. Ahí está. Aunque no todos. ¿A qué se refería? ¿A quién se refería? A Judas. Judas nunca nació de nuevo. Por eso Jesús dijo, todos ya están totalmente limpios, pero no todos. Hay uno. Ese caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, pero nunca se arrepintió. Nunca tuvo una conversión a Cristo. Nunca nació de nuevo. Y así hay mucha gente. Viene a las iglesias, oyen el evangelio,
comulgan con él en el sentido de, no, pues sí está bonito, pero nunca se arrepienten, nunca se convirtieron, por lo tanto, nunca han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo está totalmente limpio, totalmente puro, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda quitar, no pueda borrar, no pueda limpiar. No hay pecado. Cualquier pecado, hay uno solo que dice la Biblia que es imperdonable: la blasfemia con el Espíritu Santo. Pero escúcheme, la blasfemia contra el Espíritu Santo, los nacidos de nuevo, es imposible que blasfemen contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su naturaleza, según 1 Juan 3, del 6 al 8, no puede pecar, y menos un pecado de ese calibre. ¿Quiénes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo? Los que no son nacidos de nuevo. Y esos son los que, habiendo oído, habiendo escuchado, son iluminados, pero no se convierten, y al no convertirse, blasfeman. Y esos ya no tienen remedio. Pero un nacido de nuevo, como tú, es imposible que cometas el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, nuestro hombre interior, tú puedes tener un asunto como el de Pedro, que lo negó a Jesús, pero fue un arranque de sus emociones, por el temor, por la duda, por lo que tú quieras, pero fue de su mente que se desestabilizó. ¿Entienden? Fue de su mente que se contaminó al decir, no, me van a avergonzar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. ¿Tú andabas con Jesús? No, yo no lo conozco. Aunque Jesús le había dicho, mira, Satanás te va a zarandear como a trigo, pero no te preocupes, yo he rogado que tu fe no falte. Esta es la explicación que se da cuando tú conoces a un cristiano o a una persona que aparentemente caminó con Dios, pero algo pasó y se alejó de Dios. Y luego tú dices, pero ¿qué le pasó? Si se veía tan consagrado a Dios. Hay dos respuestas solamente a un caso así. Número uno, o no era nacido de nuevo y volvió a su vómito, o es nacido de nuevo pero anda en desobediencia con Dios. Y ese que es nacido de nuevo, escúchenme bien, tarde o temprano volverá al seno del Padre, como el hijo pródigo. Nunca dejó de ser su hijo. ¿Se fijan? Entonces, vamos a retomar aquí. En Juan 15:3, estamos hablando del lavamiento. Juan 15, versículo número 3. Vamos a abundar un poquito más. Juan 15:3. Dice Jesús, escuchen: ya vosotros estáis limpios, cátaros, puros, sin mancha, ¿sí? Nacidos de nuevo, con la naturaleza inmortal, incontaminable, incorruptible e inmarcesible, no se marchita. Por eso es que decimos que en Jesús estamos seguros. Por eso el tema se llama seguros en Cristo. ¿Qué es lo que nos da la seguridad en Cristo? De que al haber sido engendrados de Dios, somos nuevas criaturas, limpiados con la sangre de Cristo, totalmente hechos una nueva creación por mano de Dios. Pero aquí hay un sin embargo. A veces nos ensuciamos, ¿no es cierto? En nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar en el mundo, a veces nos ensuciamos las manos, los ojos, los oídos, los pies, algunas partes de nuestro cuerpo, de nuestro ser, nuestra alma, nuestra conciencia, la ensuciamos. Tu nueva naturaleza es intocable porque esa es indestructible y esa está dentro de ti. Pero, fíjate una cosa muy importante. A veces nosotros nos ensuciamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora que estamos totalmente limpios, cuando nos ensuciamos, ¿qué tenemos que hacer? Les pregunto, ¿lavarnos totalmente? No, porque ese lavamiento, ese bañarnos, limpiarnos totalmente, eso fue lo que nos hizo nacer de nuevo.
Por eso dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, por el lavamiento de la regeneración. Y vamos a ver más adelante cómo regeneración es lo mismo que nacer de nuevo y renacer. Entonces, si alguien contestara, pues sí, nos ensuciamos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Lavarnos totalmente? No, porque sería como decir, bueno, entonces pequé y me morí, me arrepentí y volví a nacer de nuevo. Oye, pues ¿cuántas veces se nace de nuevo? ¿Cuántas veces? Escuchen bien, Jesús dijo, lo nacido de la carne, ¿qué? Carne es, ¿cuántas veces naciste físicamente? Una. No existe, es imposible que tú vuelvas a nacer físicamente otra vez del vientre de tu madre. Y menos si tu madre tiene 150 años. Es muy, no sé, es imposible. No existe eso, vamos. Tampoco existe lo otro. Así como es irreversible el volver a nacer físicamente, es irreversible, es decir, no tiene vuelta el nacer de nuevo. Naces de nuevo y naces de nuevo. Ya, una sola vez. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz del Calvario? Una vez para siempre. ¿Cuántas veces naces? ¿Cuántas veces recibes la vida eterna? Una sola vez y ya. ¿Están comprendiendo? Entonces, hay un detalle, fíjense. Vamos a Hebreos capítulo 10, que quiero que leamos. Hebreos 10, en el versículo número 19. Hebreos 10, 19. Déjeme darle así como un paréntesis. Miren, yo entiendo que con estos temas que estoy dando, ya va el tercero, a ustedes les han brincado algunas cosas, de pronto así, ay, entonces esto, ¿qué onda con esto? Ay, ¿qué cosa con esto? Entonces, ¿qué significa esto? Mire, este es el tercer tema como de 15 que voy a dar. Entonces, no se adelante. Téngalo por seguro, pero mire, le aseguro así, en Cristo, le aseguro, que sus dudas van a ser totalmente despejadas. Y más para aquellos que no nacieron en esta congregación, que vienen de otro lado donde se expusieron a una enseñanza que tal vez le faltaba algunos ingredientes, entonces llegaron ya de alguna manera con algunos conceptos en su entendimiento y luego escuchan algo como esto y dicen, ay, ¿y entonces por qué esto? ¿Y entonces por qué el otro? ¿Y entonces qué significa acá? Y entonces que yo le pido una cosa, paciencia, apenas va el tercero, pero mire, usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a aclarar todas las dudas que yo sé que algunos ya tienen. Oye, entonces esto, ¿qué? Entonces, ¿qué onda con esto? Y ahí están, paciencia. ¿Me va a tener paciencia? Apenas voy en el tercero. Lo que estoy poniendo ahorita es el argumento teológico inquebrantable y irrefutable de que la salvación, de lo que Dios nos dio, es totalmente eterno. Ya no muere más, no desaparece. Como su misericordia es eterna, porque Dios es eterno, así la salvación que hemos recibido. ¿Entienden? Entonces, yo sé que hay unos versículos ahí que ustedes han de decir, ay, pero acá dice esto. Paciencia, ¿de acuerdo? Bien. Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Vamos a ver qué dice ahí. Hebreos 10, 19. Dice así, así que hermanos, aquí la palabra que se traduce hermanos es una palabra griega que significa del mismo padre, hijos de un mismo padre, que tenemos los mismos genes y somos engendrados de un mismo padre. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Entonces, por eso dice que por eso le está hablando a los hermanos. Yo quiero que noten que esto que vamos a leer no es para los que no han nacido de nuevo, sino para los que ya nacieron de nuevo. Ok. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta es otra expresión extraña para los nuevos,
para otros que teniendo tiempo no estudian suficiente las escrituras y han oído del lugar santísimo, pero no lo saben definir, no saben ni lo que es. Vamos a darles una breve explicación. Otros ya por supuesto que lo saben, pero para estar todos uniformemente con el mismo conocimiento, ¿qué significa esto que dice aquí? Que teníamos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba formado por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio había ahí un lavacro donde el sacerdote se lavaba. Había otras cosas, otros utensilios en el lugar santo. Y el lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por una cortina bastante gruesa. Y dentro de ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Previamente había hecho sacrificio de animales y rociaba simbólicamente la sangre que cubría los pecados, ¿sí? Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Era la misma presencia de Dios. Entonces cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba sucio, tenía que lavarse en el lavacro, ¿sí? Pero fíjense, hay un dato muy importante. En Éxodo habla de que Aarón, su hermano Moisés, bañaba a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, pero Moisés lo bañaba totalmente. Y habla de lo que Cristo hizo en nosotros, porque lo bañaba. ¿Y quién nos bañó? Él nos bañó a nosotros con su sangre, nos limpió totalmente. Y cuando entraba al lugar santo, hacía el sacrificio en el atrio y rociaba la sangre Aarón, el sumo sacerdote, cuando él terminaba se lavaba las manos. ¿Por qué las manos si ya no se bañaba? Simbolizando que a veces nos ensuciamos las manos. Entonces todo esto tiene un sentido, pero obviamente que se necesita un previo estudio. Por eso yo les estoy haciendo breve. Y un tema aparte: si ustedes pueden venir a la escuela bíblica, vénganse, inscríbanse. No pueden decir aquí no hay enseñanza, y toda es gratuita. Entonces hay clases que hablan de todo esto de una manera muy sistemática. Volvamos al versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo. ¿Por qué dice camino nuevo? ¿Cuál era el camino antiguo? El sacrificio de animales. Y el camino nuevo fue el sacrificio y la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo. Estas son frases difíciles de entender para algunos, se las voy a explicar. Ese camino nuevo nos fue abierto a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se acuerdan cuando Jesús está muriendo en la cruz y dice, consumado es? Dice que entonces el velo del templo se rasgó. Se rasgó de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Qué significa que se rasgó de arriba hacia abajo? Porque eso era lo que separaba la presencia de Dios del pueblo. Y se rasgó de arriba hacia abajo porque la salvación viene de Dios. Porque el amor, todo lo eterno de Dios viene de arriba. Porque de abajo era imposible que se rasgara de abajo hacia arriba. Porque si fuera de abajo hacia arriba sería por obras y es pura basura. Nadie se puede ganar la salvación por obras. Está establecido en la Biblia. Por eso el velo del templo simbolizaba la carne de Cristo. Aquí lo dice. Cuando Él murió fue desgarrado. Y se desgarró el velo del templo que estaba allí en Jerusalén. Pero espiritualmente el sacrificio de Cristo nos quitó ese velo que nos separaba de la mismísima presencia de Dios. Por eso dice en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque el sacerdote era el que estaba entre Dios y el pueblo. Y ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote, que es ¿quién? Jesucristo. Muy bien. Ahora fíjense el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos sin miedo, sin temor,
porque ya estáis limpios. Acerquémonos sin hipocresía. Acerquémonos con corazón sincero. Escuchen, en plena certidumbre, en plena seguridad de fe. ¿Qué es fe? Creer. Pero para a fin de entrar y estar en la mismísima presencia de Dios, tienes que estar limpio totalmente. Dios escucha de alguna manera a los que no son nacidos de nuevo, que claman a Él. Pero eso es otro punto. Pero nosotros podemos entrar hasta la mismísima presencia de Dios, cara a cara. Y es así como tú dices, yo hablé con el Señor me dijo, y los no nacidos de nuevo no entienden esto. Ellos dicen, ¿a poco tú hablas con Dios? Y tú le dices, sí, yo hablo con Dios. No, solo el Papa habla con Dios. Y tú le dices, no, yo también hablo con Dios. ¿Y tú qué te crees que dices que hablas con Dios? Porque soy hijo de Dios, porque he creído, he sido limpiado, y el velo del templo que nos separaba de la presencia de Dios se rasgó simbólicamente en el cuerpo de Cristo, y por su sangre yo puedo entrar confiadamente al trono. ¿Al trono de qué? De la gracia, del favor inmerecido. ¿Por qué? Porque Dios ve la sangre de Cristo en tu vida, que te ha cubierto totalmente. Entonces dice en el versículo 22, para terminar, aquí viene otra vez, fíjense: purificados los corazones de mala conciencia. Te traiciona tu conciencia, te remuerde la conciencia, algo pasó que la ensuciaste, pero no tienes que bañarte todo, simplemente limpiarte la mala conciencia. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué simboliza el agua? La palabra de Dios. Ahora dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Como le está hablando en plural a todos, cuerpos, se puede interpretar de que vuelvan a bañarse. No significa vuelvan a bañarse todos completamente, no. Porque la palabra que aparece allí, cuerpos, es la parte del cuerpo de cada quien que haya ensuciado. Unos pudieron haberse ensuciado los ojos viendo pornografía, cosas que no convienen. Otros pudieron haber ensuciado sus pies, el haber estado en un lugar que no correspondía. Otros tal vez ensuciaron sus manos haciendo alguna seña obscena. Otros ensuciaron su boca. Por eso dice, lavados los cuerpos con agua pura, la palabra de Dios. ¿Están comprendiendo? ¿Sí o no? Para mí es muy importante saber si lo están entendiendo o no. Pero bueno, sigamos adelante. Dice en el vamos a ver otro texto, miren. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Ok, nosotros ahora, dice en Apocalipsis en Apocalipsis 1:5, no, déjame leérselo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, como sacerdotes podemos entrar confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, a la mismísima presencia de Dios. Ok, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Este versículo ya lo estudiamos hace 8 días, pero vamos a mencionarlo de nuevo. Hago una pregunta. Nosotros ya estamos limpios, pero a veces nos ensuciamos. ¿Y tenemos que bañarnos todos? No. Vamos a ver 2 Corintios 7:1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, nipto, de toda contaminación de carne. Acuérdense que lo que dijo Pablo, que el mal estaba ¿en dónde? En sus miembros, ¿sí? Y de espíritu.
Aquí espíritu significa el alma racional, donde tienes tus razonamientos, donde tienes tus designios morales o inmorales. Y a veces ensuciamos la mente con malos pensamientos, ¿no es cierto? Con malas concepciones de las cosas, en fin. Entonces dice, limpiémonos. Pero esta es la palabra nipto. Limpiémonos esa parte que nos ensuciamos. Dice, perfeccionando. Esta palabra perfeccionando es haciendo crecer, madurar, ¿qué? En vosotros, la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es, dice la Biblia que Dios es santo. Acuérdense que la Biblia, de todos los atributos de Dios, la santidad es la única que dice 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Por qué no dice misericordioso, misericordioso, misericordioso? ¿Por qué no dice la Biblia bueno, bueno, bueno es el Señor? Pero ¿por qué sí dice santo, santo, santo? Porque Dios es tan alejado del pecado y de la maldad. Él no tiene sombra de variación en eso. Él es tan puro, nos falta entendimiento para comprender. Pero al nivel que vayamos creciendo, ese es el nivel que vamos a ir desarrollando de santidad, cada uno en lo personal. Por eso es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Porque dice, perfeccionando la santidad, cada día te tienes que ir apartando más y más de Dios, de Dios, perdón, o del Dios de este mundo. Dije con minúscula, del Dios de este mundo. Apartando más y más y más del pecado y acercándote más y más y más a la santidad de Dios. ¿Me estoy explicando? Es decir, que si tú eres nacido de nuevo, definitivamente no puedes ser el mismo de hace 10 años o de ayer, vamos, porque tu nueva naturaleza te lleva a la búsqueda de Dios. Pero hay cristianos que nacen de nuevos y pasan 20 años y se quedaron niños espirituales. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por lo que los miembros, su mente los arrastra, y no se dejan guiar por el espíritu nuevo, por esa nueva criatura que está dentro de ustedes, que es donde tiene la influencia el Espíritu de Dios. Ok, sigo adelante. Vamos a Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9, versículo 13. Vamos a leer un poco antes para tomar un poco del contexto. Hebreos 9, 11, vamos desde el 11. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como en el antiguo pacto, sino por su propia sangre. Está hablando de Jesús. Entró Jesús una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros ¿qué? Eterna redención. Eterna, esa palabra, ya la estudiaremos a profundidad más adelante, pero nada más piensen en esto: eterna redención. ¿Qué es redención? Pago por el rescate. ¿Se acuerdan? Eterna salvación. Ya no muere. Ya no muere. Así como Cristo ya no muere de muerte natural por los pecados de nadie, o mejor dicho, de muerte en sacrificio por los pecados de nadie, así es el que es nacido de nuevo, ya no muere. Y yo sé que algunos estarán diciendo, ay, hay unos textos ahí, sí, pero los vamos a aclarar. Está bien fácil. Ayer una persona me dijo, oiga pastor, bueno, él venía visitando la iglesia y él no ha escuchado los mensajes previos. Dijo, no, usted dijo esto, pero aquí dice esto. Le digo, mira, es bien fácil que tú lo entiendas. Lee lo que viene antes, vamos a leer todo el contexto. Léelo. Y empezó a leerlo y dice, ay, de veras. Le digo, ¿ves? Porque estamos acostumbrados a sacar textos del contexto. Y actualmente hay una herramienta muy útil,
la cual está al alcance de todos, que es que podemos llegar a los textos originales en el hebreo y en el griego. Ya el que no quiere aprender ya de plano. Y si no tienes argumentos para discutir o poner en tela de duda algo, mejor ni lo hagas. Mejor estudia, como los de Berea, que Pablo llegó y les empezó a predicar la salvación y todo, y dijeron: a ver, Pablo, espérate. Dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Decían: ¿qué dijo Pablo? Pues que era por fe y no por obras. A ver. Y se agarraban estudiando y decían: ay, sí es cierto. A ver, y luego iban otra vez con Pablo y decía otra cosa y ellos decían: a ver, vamos a ver. Sí es cierto. Hay un caso de un hombre llamado Apolos en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que era un varón poderoso en las escrituras. Y Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, le dijeron: oye, ¿tú sabes del Espíritu Santo? No, ¿cuál Espíritu Santo? Ni siquiera he sabido que hay Espíritu Santo. Ah, dice, entonces ven para acá. Dice que lo reconvinieron aparte y le explicaron más correctamente el camino del Evangelio. Lo cual habla de que tú y yo no sabemos todo, ¿cierto? Y de que debemos estar abiertos no a cualquier cosa. Esta tiene que tener un sustento contundente en las Escrituras para poder recibirla, pero hay que estudiarla. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, seguimos adelante. Hebreos 9, versículo, estoy leyendo ¿en cuál vamos? Eterna redención, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, es decir, a los que se contaminaban, santifican para la purificación de la carne. Fíjense, desde el Antiguo Testamento estaba esto, ¿Qué es lo que se contamina? ¿Tu nueva naturaleza o tu carne? Ahí está. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, o sea, podrá limpiarnos, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escuchen: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí está otra vez otra frase difícil de entender. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas es todo aquello bueno y malo, pero fue más malo definitivamente, que tú hiciste, que tú y yo hicimos antes de nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nace esa nueva criatura, empieza a crecer, pero escúchenme bien. Muchas veces tú vas a estar orando, o como en una reunión como esta, y estamos adorando al Señor y de repente tú levantas tus manos y empiezas a adorar a Dios, y de pronto te viene una voz allí que te dice: ay, no seas hipócrita, ¿a poco ya se te olvidó lo que le hiciste a tu abuelita? ¿No le pusiste un clavo allí? Entonces tú dices, estás así, no, pues sí. ¿Ya se te olvidó lo que le hiciste a tu mamá? ¿Ya se te olvidó que te comías el piloncillo de tu abuelita? Digo, estoy diciendo todo lo que yo hice, Un día me agarró bastonazos mi abuelita, porque era maldoso. Entonces, ¿estás allí o estás en tu casa, quieres orar, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar y de pronto, ay, sí, ya se te olvidó lo que hiciste con aquella mujer? Ay, ¿a poco no te gustó? ¿A poco esto? ¿A poco lo otro? Y tú empiezas a bajar las manos. Y dices, no, sí, no merezco nada. Yo no. Escúchame bien, hermano. Dios nos hizo de tal manera, aquí en nuestra cabeza puso algo que se llama memoria. Escúchame bien, hay una diferencia en el hecho de que Cristo borró tus pecados
y ya no se acordará más de ellos, dice. Dice que ciertamente olvidaré todos sus pecados. Pero esa palabra olvidar no significa que se va de la memoria, sino significa que ya no te los echará en cara, que ya no te los va a sacar como nosotros le hacemos. Uno de los errores que hemos cometido cuando enseñamos acerca del perdón es decir, mira, Dios perdonó tus pecados y olvidó tus pecados. Eso es una verdad, pero luego decimos algo que no es bíblico. Decimos, así es que tú tienes que perdonar y olvidar. Y la gente se vuelve un lío acá porque dice, no, es que no puedo olvidar, es que nunca lo vas a olvidar. Yo sí me acuerdo cuando me comía el piloncillo de mi abuelita. Sí me acuerdo cuando una vez agarré un aguacate y, bueno, ya cállense mejor. Digo, ya me callo ya porque cuando hice mis maldades. Pero, escuchen bien, yo sé que todo eso ya fue perdonado. Y si yo no lo recibo por fe ese perdón, mi conciencia va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Limpio con la sangre de Cristo esa conciencia que quedó de obras muertas. Entonces yo puedo recordar lo peor, pero como alguien por ahí dijo sabiamente, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Está buena esa, porque el Satanás es el que siempre está acusándonos. Ya se te olvidó que esto, ya se te olvidó, y siempre está acusando. Cuando dice la Biblia que en Cristo Jesús ya no hay condenación. Ya no hay condenación, ¿por qué? Porque ya fueron limpiados todos nuestros pecados y ya no hay condenación. Nuestros pecados ya han sido crucificados juntamente con Cristo. Y al creer recibimos la salvación. ¿Están poniendo en una balanza todo esto? Porque quiero que tengan el equilibrio necesario. Entonces, fíjense, estamos en obras muertas, limpiar la conciencia de obras muertas. Hermanos, muchos de ustedes se torturan a sí mismos y no pueden ser libres por una simple y sencilla razón: ignoran este punto. Siempre se están condenando, como aquel hombre que, cómo lloraba, cómo decía cosas, cómo su conciencia le remordía. Él había sido un hombre malo, había abandonado a sus 12 hijos, los había maltratado, los golpeaba, la esposa la mandó al hospital varias veces. Era un hombre malo, mujeriego, borracho, parrandero y jugador, y le iba a las Chivas de pilón. Era malo el hombre, pero un día nació de nuevo. Un día se arrepintió de todo y sus pecados fueron perdonados, pero su conciencia, hermanos, lo traía de un ala. Y siempre yo un día me acerqué a él y yo dije, llora por la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero yo le veía su rostro y había como su rostro estaba como fruncido así, como sufriendo, vamos. Entonces un día yo me acerqué con él, le dije, ¿por qué? Se ve que usted sufre mucho, y ya me contó toda la historia. Yo le dije, no, pero sus pecados ya son perdonados, ya deje toda esa condenación. Es que me siento tan mal. Y así era. No, yo no logré convencerlo de que él ya no tenía ninguna deuda con Dios, pero su conciencia lo acusaba. ¿Y qué hay que hacer? Creer que nuestros pecados son limpiados, borrados ya, y nuestra conciencia a la vez es limpiada, y ya, hermanos, creer para entrar en ese reposo de Dios. Fíjense, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, en el español no tiene mucho sentido, pero en el idioma original sí. Yo he venido para que tengan vida, y él utilizó la palabra griega zoe con Z. Y zoe significa vida, la misma clase de vida que Dios tiene. ¿Cómo es la misma clase de vida que Dios tiene? Inmortal.
incorruptible, eterna, porque Dios no muere. Cristo no murió en su divinidad, murió como hombre en la carne, para matar en la carne nuestros pecados de la carne y de nuestra vieja naturaleza. Entonces, Cristo Jesús hizo todo eso para nosotros. Pero muchos, yo no logré convencerlo y era un tormento continuo. Y no entraron en el reposo. Entonces, cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, esa es otra frase diferente. Vida en abundancia es diferente a vida eterna, la misma clase de vida. Ya la vida en abundancia habla de una vida, yo ya les he explicado, muchos lo interpretan una vida abundante, carros, casas, viajes y de esas cosas, y no habla de eso la Biblia. Habla de riqueza espiritual, que es paz, gozo, fe, certidumbre, todos los frutos del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que, habiendo permanecido la promesa de entrar en su reposo, no entraron? Porque no creyeron. No creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Escúchame bien, tú puedes ser nacido de nuevo, ser una nueva criatura, pero no creer que puedes tener limpia conciencia y paz, y vas a ser un cristiano que no vive una vida abundante, que no entra en el reposo de Dios, que cuando viene un problema, una aflicción, siempre estarás, que ya no sabes qué hacer y no estás en el reposo de Dios. Esa es la vida abundante. ¿Entendieron? Santiago capítulo 4, vámonos sobre el desenlace del mensaje. Santiago 4, versículo 8. Yo quiero hacer notar lo siguiente. Esta epístola de Santiago no es una epístola, no es una carta evangelística. No fue escrita para los no nacidos de nuevo. Fue escrita para los nacidos de nuevo. ¿Estamos? Porque acuérdense que habla de la fe sin obras y todo eso. Bien. Santiago 4:8. Ahí debe de aparecer en la pantalla. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores. ¿A quién le está hablando? A los nacidos de nuevo. ¿Por qué les dice pecadores? Escuchen bien, no pecadores en el sentido de practicar el pecado, porque les está hablando a todos los creyentes. Unos pecan de una manera, otros de otra, otros pecamos de otra, y Santiago toma esta palabra de una manera global, pero escuchen, la misma frase que viene a continuación te confirma que son partes según los pies, las manos o la cabeza, porque ya estamos limpios. ¿Qué dice? Pecadores, limpiad, ¿qué? Las manos. ¿Por qué no dice? Y aquí limpiad es Nicayo. ¿Nicayo es? ¿O me callo?
Nicayo, sí es Nicayo, ok. No me callo hasta que se acabe. Bueno, entonces fíjense, retomamos el punto aquí con una pregunta: ¿por qué los cristianos que hemos nacido de nuevo solo nos lavamos las manos cuando nos contaminamos, cuando nos ensuciamos, o los pies, o la conciencia, o nuestras vestiduras? ¿Se acuerdan? ¿Por qué solo los vestidos, que son externos? Todo esto tiene un simbolismo y un significado, porque ya estamos limpios. Nuestra nueva naturaleza no se contamina, no se corrompe, pero sí nuestra carne y nuestro espíritu. Ahora vayamos rápido a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primero de Juan 1, 5. Vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. Antes de seguir, pregunto: ¿es una carta evangelística para los no nacidos de nuevo? ¿Para quién es la carta? Para los nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, en el versículo capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ahora somos qué? Hijos de Dios, engendrados. Ok, vamos a 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, ¿qué hace la tiniebla? Las tinieblas, ¿qué hacen? No te dejan ver con claridad. Tienes la vista corta, no puedes ver mucho. Un avión no puede aterrizar cuando hay neblina, ni despegar, porque no hay suficiente visibilidad. Esas es las tinieblas, la neblina. ¿Qué más dice? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en vista corta, en tinieblas, escuchen bien, cuando nos ensuciamos las manos, la boca, los ojos, los oídos, los pies, etcétera, lo que sucede es que cortamos la comunión con Dios. Tu salvación ahí está intacta, pero tú cortas la comunión con Dios y es como si andas en medio de las tinieblas, de la niebla. No alcanzas a ver, no, tu mente no es clara porque no hay comunión, no hay dirección. Así como el hijo pródigo que se fue y andaba en tinieblas, pero no dejaba de ser hijo de aquel padre. Sigo adelante. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz significa andar limpios todos los días. Fíjate, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos nipto. ¿Qué es nipto? Nos limpia de todo pecado. En tus manos, de tus ojos, de tus pies, de lo que haya sido, de tu boca, de tus oídos. ¿Qué más dice? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, si tú tratas mal a tu esposa, el Espíritu Santo ese siempre va a redarguir. Y tú dices: no, yo no le hice, no te engañes, la trataste mal. Entonces, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. O sea, no caminas en la luz del Evangelio, en la obediencia de Dios. Versículo 9, fíjate el contraste. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles? Escúchame bien, puesto que ya somos nuevas criaturas, nacidas de nuevo, ya no es el arrepentimiento para vida nueva, ¿entienden? Porque eso ya estamos limpios, sino es el confesar que me ensucié, reconocer que dije una mala palabra, reconocer que pensé mal, reconocer que tuve una reacción mala. Si confesamos nuestros pecados, escuchen, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, borrar nuestros pecados, escuchen, y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está la maldad? Dijo Pablo, en mis miembros. Hay algunos que tenían sus ojos tan habituados a la pornografía que nacen de nuevo y todavía se les van los ojos así, y van y compran la película fea y la revista fea y están ahí, la abro, la veo o no, y están luchando ahí, la abro y de repente ¡pum!, le ponen play y están ahí, y ya están viendo ahí, y luego están, y luego ya se termina, le apagan y lo... Fíjense, esa es una maldad a la cual te acostumbraste. Pero ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos va limpiando de toda contaminación de carne y de mente. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes lo reciban para su desarrollo y madurez y crecimiento. Para entonces yo poderles dar no solo lechita del Evangelio, sino el alimento sólido para que ustedes sigan creciendo en el Evangelio. A mí me da mucho gusto ver a muchos de ustedes cómo han crecido. Y eso me da mucho gusto, porque digo, ¿cómo han crecido este hermano? Tiene un entendimiento. Es más, el otro día les decía, me encontré a un muchacho de 21 años que llevaba así de libros, mira, iba. Yo le dije, ¿qué llevas ahí? Y así, mira, su carita se le iluminó. Mire, pastor, todos los libros que compré. Concordancias de hebreo, de griego, la historia de Tertuliano, de Juan Calvino, de Lutero, una de libros y comentarios exegéticos de la Biblia, un montón de libros. Oye, ¿cuánto te gastaste aquí? No importa, dice, yo quiero estudiar. Un chavito de 21 años. Ahora, tú ves su vida y dices, ay, este muchacho va a hacer algo con Dios. Dios va a usar al que ha crecido. Al niño le dice, niño, venga, eche para acá. Y te va a agarrar, no te va a soltar porque andas ahí dando lata. Pero al maduro ya le encarga. ¿Entiende? Y Dios quiere que ustedes maduren, que todos maduremos. Entonces, si, en el versículo 9, para finalizar, limpiarnos de toda maldad. Nos va limpiando, hermanos. ¿Se han fijado que hay manchas en la ropa que a la primera lavada no se quitó? Pero luego viene la segunda lavada y está menos. Y luego la tercera lavada y está menos. ¿Se han fijado en eso? Bueno, yo no lavo a mi esposa, pero a veces me mancho y le digo, ay, mira, quedó la manchita. Dice, a la siguiente lavada se le quita. Porque ella es una experta en lavar y ya sabe. Y ya después me pongo la camisa y veo, ya no está la mancha. Requirió de varias lavadas. Eso es lo que significa. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Escuchen, los pecados, esos fueron perdonados. Pero la maldad, la tendencia a hacer lo malo, allí quedó, hermanos. ¿Están comprendiendo? Quedó allí. Y esa es la que nos arrastra y la que nos lleva hacia cosas que no nos convienen porque nos contaminan. Pero si confesamos, Él nos va limpiando, nos va limpiando, nos va limpiando de toda maldad. ¿No le dan gracias a Dios? Déjeme terminar volviendo al capítulo 3 de Tito. Dicen que es el santo más chiquito. ¿Será cierto? Santito. Ya ven los niños cómo son. Bueno, vamos a leer Santito 3, versículo 5. Fíjense cómo cobra ya significado el texto. Nos salvó, no por las obras de justicia, buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, su misericordia, por el lavamiento. Pero luego viene otra palabra difícil, de la regeneración. Digan todos regeneración. Esto viene del griego palingenesia. Dos palabras, palin, de nuevo, genesia, nacimiento, genes, ¿sí? Es decir, escúchenme bien, aquí viene una nota importante, escúchenme bien, no, ya vamos a terminar.
Pero escúcheme, nadie se vaya, por favor, es muy importante esto. Ya hablamos acerca del nuevo nacimiento, del renacer que dijo Pedro en 1:3. Estamos viendo la regeneración. Estas tres palabras son sinónimas. Las tres significan lo mismo, que hemos nacido de nuevo, pero, escúcheme, pero cada palabra, nacer de nuevo, renacer y regeneración, tiene aspectos diferentes que lo distinguen, cada expresión, cada palabra. Por ejemplo, cuando decimos nacer de nuevo, estamos hablando de que hemos sido engendrados de lo alto, de Dios. Siempre que decimos nací de nuevo, estamos diciendo fui engendrado del Padre. Cuando nosotros decimos he renacido, he vuelto a nacer, pero aquí es engendrado otra vez. ¿Por qué engendrado otra vez? Porque ya fui una vez en lo físico, y en lo espiritual fui vuelto a ser engendrado. Entonces decimos renací, vuelto a engendrar, engendrado otra vez. Y cuando decimos regeneración, hablamos de nacer de nuevo, pero ahí viene otro aspecto, por el lavamiento del agua, la limpieza que hizo de nuestros pecados, que es la palabra de Dios. Al creerla, que dice que limpió mis pecados, y yo lo creo, mis pecados son lavados y soy limpio. Y cuando me ensucio, solamente me lavo las manos, solamente me lavo los pies, ¿sí? Como cuando tú te bañas, sales del baño, te peinas, te arreglas todo así bien bonito, que sales de allí y de pronto escuchas la campana del camión de la basura y vas a tirar la basura y recoges unas bolsas que están ahí y vas y la tiras, y luego llegas y te bañas todo. No, nada más te lavas las manos. O te terminas de bañar y andas allí descalza y de pronto pisas la gelatina que tiró tu niño. ¿Te vuelves a bañar? No, simplemente te lavas, te limpias. Es lo mismo, hermanos, con la sangre de Cristo. Entonces, reitero, el nuevo nacimiento, el ser engendrados de lo alto, está en contraste con la muerte eterna. Nacer de nuevo, eterna muerte. Es decir, ya es la antítesis, ¿sí? Se murió el hombre pecador y ahora nace una nueva criatura. Es la antítesis. La antítesis es lo contrario. Por ejemplo, ¿cuál es el antítesis de bueno? Malo. El antítesis de Dios, el diablo. El antítesis de infierno, cielo. Entonces, cuando decimos yo soy una nueva criatura, estoy diciendo que yo ya no vivo en la vida antigua. Es en contraste con la muerte espiritual. Ahora vivo una vida eterna desde el momento en que fui concebido por Dios. Cuando yo digo he renacido, he sido engendrado otra vez. Estoy reiterando, por mis padres ya y ahora por Dios. Y cuando digo que estoy siendo regenerado, nacido de nuevo, porque Dios me limpió y me lavó y me purificó de todos mis pecados. Me ensucio, pero le pido perdón con todo mi corazón, con sinceridad, y Él me va limpiando, me perdona y me va limpiando más y más y más de mi maldad. Y finalmente dice, en el lavamiento de la regeneración y versículos 3:5 de Tito, y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, del griego ¿qué? Anakainosis, que significa mente renovada, renovación de la mente, y por la renovación de mi mente, por obra del Espíritu Santo. Déjeme darle una definición de esto. Es un ajuste que el Espíritu Santo hace en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para alinearlos a la mente y al pensamiento de Dios. Es como una cámara. A ver, hazte el enfoque ese que me hiciste en la mañana, que se distorsiona, que no enfoca bien. Así que está borroso. ¿Ya estoy borroso allí? ¿Todavía no? A ver, hazme borroso.
ya estoy borrado. Entonces, no se ve bien, está distorsionado. No la quites todavía, fíjate. Nosotros nacemos de nuevo, pero ahora necesitamos renovar la mente, porque tenemos muchas distorsiones. No vemos claro, todavía no sabemos muchas cosas, qué son buenas, qué son malas. Necesitas renovar tu mente, que son tus pensamientos, y ajustarlos, vele ajustando. Ingeniero de cámaras, ve ajustando mi imagen para poder ver con claridad. ¿Cómo voy? Ya mejorando. Ya ajustó ¿qué? El lente. ¿Me expliqué? Ajustó el lente, enfocó y ya se ve con claridad. Eso es exactamente lo que hace el Señor. Ahí va. Naces de nuevo, pero todavía con los dientitos así que de ardilla pecadora. Entonces el Señor te ve que estás todo distorsionado y dice: no, mira, yo te voy a formar para que te parezcas a mi hijo. Entonces Él saca las llaves Stilson, saca el desarmador, la pinza, todas las herramientas, y tú estás todo distorsionado, ¿no? ¿Así? Entonces te dice: a ver, con que tú pensabas que todas las religiones llevan a Dios, pues sí, ¿no? Pues fíjate que no, mira, ahí te va, y te empieza a ajustar. No, mira, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y te ajusta. Y tú dices: ay, entonces no todas las, no, nada más Cristo. Así es que tú pensabas que el adulterio pues es algo que pues tú podías porque tienes lana. Pues déjame ajustarte la mente. Ese no es el pensamiento de Dios. No sé si me expliqué. Eso es lo que significa la renovación de la mente. ¿Quién es el que hace ese proceso? El Espíritu Santo. Pero tú tienes que cooperar. El Espíritu Santo no te va a agarrar y te va a torcer un brazo, te va a decir, y te va... No. Es ahí donde entra la humildad del cristiano. Necesito, Señor, cambiar mi mentalidad. Mi mentalidad es de cocodrilo hambriento. ¿Cómo es un cocodrilo hambriento? Se traga lo que sea. Entonces muchos personas, y aún cristianos, se comen lo que sea, cualquier basura, y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que les conviene y lo que no les conviene. Entonces necesitamos una renovación. Termino con el último texto que vamos a ver, Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. ¿Cuántos necesitan un ajuste? Nada más 2. Han de estar muy ajustados, ¿verdad? Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa frase? No se conformen a la manera de vivir de la gente de este mundo. No sean como los que no han nacido de nuevo. Sino, dice que transformaos, metamorfosis en el griego. Transformados, sufran esa transformación. ¿De qué? ¿Cómo viene? Por medio de la renovación, anacainosis, del ajuste que el Espíritu Santo hace en tu mente, en tus pensamientos. Por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Ven? ¿Para qué es necesaria esa renovación? Casi para nada, miren. Para que comprobéis, para que sepáis, para que no te sigas tropezando cada rato, para que te alejes más y más del pecado, perfecciones la santidad en el temor de Dios, para que comprobéis cuál sea, escuchen, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú logras llegar a este punto, has dado un paso en tu vida cristiana fundamental. Estás listo para grandes cosas en Dios. Mientras, coopera con el Señor. Déjame terminar haciendo una paráfrasis de todo lo que aprendimos. Pongan atención. Simplemente lo voy a leer. Dice así, es como una recapitulación de todas las definiciones. Escuchen bien. La compasión de Dios hacia nosotros,
su misericordia, se manifestó dándonos a Jesús. Se manifestó por gracia. Inmerecidamente nos dio un regalo precioso, la salvación. Esta salvación que Él nos dio en su misericordia y en su gracia es indestructible, y por la fe es que nosotros hemos obtenido esta salvación, porque nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Cristo y hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios y Él nos ha lavado totalmente, nos limpió totalmente. Estamos sin mancha, justificados delante de Él por la palabra que hemos creído. Pero también ahora entendemos que estamos en este mundo y que si nos ensuciamos, solo necesitamos limpiarnos y lavarnos en la palabra y en la sangre de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, renacidos, regenerados. Y estamos en el proceso de renovación de nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo, para poder tener así entonces la mente de Cristo. Estoy siendo ajustado y alineado en mis pensamientos para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A los nacidos de Dios les pregunto, ¿cuántos quieren hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Todos. Lavados y limpiados por Cristo. Déjame, no se mueva nadie, por favor. Vamos a llevar a la práctica esto. Si tú eres nacido de nuevo, ya estás limpio, pero posiblemente te has ensuciado. Tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Ahora yo les pregunto, todos los días, mínimo, te lavas 2 o 3 veces las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Te bañas una sola vez, pero te lavas las manos porque te ensuciaste. Te lavas la cara varias veces. Te limpias solamente. Cuando te ensucias, estás comiendo, te limpias. Algunos se han ensuciado. Sus ojos, sus manos, yo no sé. Pero es momento en que nos limpiemos con la sangre de Cristo. Ahora, yo les pregunto, si diario nos lavamos las manos, ¿no deberíamos de limpiarnos y de lavarnos todos los días de nuestras contaminaciones? ¿Verdad que sí? Eso es algo que todos los días debemos hacer, porque el Señor va a venir por una iglesia limpia. Ya, los regenerados, los renacidos, los nacidos de nuevo y sin mancha. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que Él está tratando con nosotros. ¿Cuántos reconocen que se han ensuciado? Pónganse de pie. Ahora vamos a limpiarnos. Ay, hermano, estaba muy sucia la iglesia. Wow. Qué sucia estaba la iglesia. Pero bueno, es como esto, miren. Tú te das cuenta que te lavas, que está sucio de tus manos, y ¿qué vas y haces? Te lavas, te lavas. Y aquí es donde algunos no han entendido, porque se confunden y dicen, pero yo no he podido vencer ese pecado. Yo te hago una pregunta, si tú eres nacido de nuevo, estás tan arraigado en eso, pero a medida que tú confiesas y te limpias con la sangre de Cristo, ¿qué va haciendo el Señor? Te va limpiando de toda maldad. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han dejado pecados que en tiempo pasado, ya siendo nacidos de nuevo, como que estaban ahí cada rato? Levanten su mano. Hay muchos, ¿sí? Hay muchas cosas que de pronto ni cuenta nos damos y ya dejamos de hacerlas, porque llegó la limpieza total de la maldad